Hola, mi nombre es Alexa Montoya y en este video vamos a estar resolviendo el problema 3.2.5. En este circuito tenemos 4 fuentes de voltaje independiente, 6 volts, 8, 12 y 8. Y una fuente de corriente, esta de 2 amperes. Debido a que todos los nodos que hay, estas resistencias no están conectadas ni en serie ni en paralelo. Esta no se llega a conectar con la de 6 ohms. Igual que la de 6 ohms, no se conecta ni en paralelo ni en serie con la de acá. Están todas por separado, por así decirlo. No comparten la misma corriente en el mismo camino ni se encuentran en la misma diferencia de potencial. Así que no podemos simplificar este circuito. Observando aquí, nos podemos dar cuenta que la fuente de corriente de 2 amperes llega hasta la resistencia 1. Si llamáramos, por ejemplo, a esta la resistencia 1, a esta R2 y a esta R3, este es de 8 ohms. La fuente de corriente de 2 amperes llega hasta R1. Así que tenemos la resistencia y la corriente. Por lo que podemos aplicar la ley de Ohm para calcular el voltaje. Sería del nodo A al B. La resistencia es de 4 ohms y la corriente es de 2 amperes. Entonces el voltaje es de 8 volts, de A a B. La corriente de 2 amperes que pasa por la resistencia 1 llega al nodo B, donde se divide hacia la resistencia 2 abajo y hacia la derecha de B a C, del nodo B al nodo C. Como no conocemos la corriente ni el voltaje en estos casos, aquí no conocemos la corriente y acá tampoco conocemos la corriente, entonces no podemos aplicar la ley de Ohm para ninguno de estos caminos de aquí. Entonces nos vamos directamente a la última resistencia que nos queda, la R3, la cual está conectada en paralelo a una fuente de voltaje, a esta de aquí. El voltaje sale por el lado positivo de la fuente que está conectada a C, aquí, el cual sería el punto de mayor potencial, así que la corriente va de C a D. El nodo C está conectado a la parte positiva, entonces la corriente tiene que ir del mayor al menor potencial. Podemos decir que la corriente va así. La llamaremos I1. Como ya conocemos la resistencia y el voltaje, aquí sí podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje de C a D es de 8 volts. Entonces, la corriente 1 es el voltaje de C a D entre la resistencia 3. La corriente es de 1 ampero. Ahora que no podemos aplicar más la ley de Ohm en el circuito, podemos hacer uso de las leyes de Kirchhoff en los caminos cerrados. De esta manera podemos encontrar el voltaje de E a B
ya que conocemos el voltaje en el resto del camino cerrado. Aquí lo voy a volver a dibujar, solamente lo que necesitamos para calcular eso. Ok, entonces el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el de D a E más el de E a B tiene que ser igual a 0. De B a C son menos 8, porque viene de aquí, es el punto de menor potencial, entonces es negativo, son menos 8 volts. De C a D son 8 volts, es la parte de aquí, que ya dijimos que por aquí pasa la corriente 1, la corriente 1 ya la calculamos, por aquí es por donde pasan los 8 volts, entonces aquí son más 8 volts. De D a E son 12 volts por la fuente de aquí. Y de E a B es la que no conocemos. Entonces tenemos menos 8 más 8, pues estas se cancelan entre sí. Tenemos 12 y para que sea 0, entonces el voltaje de E a B tiene que valer menos 12. Voy a poner aquí todos los datos que tenemos hasta ahora. Ya tenemos el voltaje de A a B, que son 8 volts. De B a C son menos 8 porque entra por aquí, pero si lo tomamos de C a B, sí serían los 8 positivos. Ahora podemos aplicar la ley de Ohm a la resistencia 2, esta. Porque ya conocemos el voltaje que pasa de E a B. Aquí lo tenemos, es negativo, menos 12B. Entonces, la corriente 2, si llamáramos a la corriente de aquí, y 2. Es el voltaje entre esos nodos sobre la resistencia 2. La corriente es de 2 amperes. Como de B a E se están yendo 2 amperes, aquí, que es precisamente lo que entra. Recordemos que aquí tenemos una fuente de corriente de 2 amperes. Esta recorre por aquí y entra al nodo B. Esta va para el otro lado. Entra aquí y pues sale una parte por acá y otra parte por acá. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que la que sale hacia E
son 2 amperes. Es lo que está entrando a B está saliendo por aquí, entonces por este lado la corriente es 0. No tenemos ninguna corriente por acá, todo se está yendo hacia abajo. Lo mismo pasa del nodo E al nodo D. Por aquí vienen los mismos 2 amperes que ya dijimos, entran al nodo E y pues debería haber una parte por acá y otra por acá, pero sabemos que aquí están los 2 amperes de nuevo, entonces por acá también la corriente es 0. Ahora solo nos falta calcular el voltaje de E a F. Como tenemos un camino cerrado y conocemos todos los demás voltajes, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Como este dibujo ya está muy rayado, lo voy a hacer aquí de nuevo. Solo la parte que necesitamos para calcular esto. Ok, entonces este es el camino cerrado y la suma de los potenciales debe de ser igual a 0. De A a B son 8 volts. De B a E son 12 volts. De F a A son menos 6. Porque tiene la de F pasa por el negativo, entonces es negativo acá. Entonces, para que esto sea 0, ¿cuánto debe valer el voltaje de E a F? Son 8 más 12 menos 6 son 14, entonces el voltaje de E a F debe valer menos 14 para que sea 0 en este circuito cerrado.